Ok, al llegar a esta séptima parte del estudio, quiero poner una base antes de entrar al tema de hoy, porque el tema de hoy va a ser un poquito más confrontativo, diría yo, que los otros, porque vamos a encontrar al menos algo, desde mi perspectiva, desde mi entendimiento, en todo lo que yo llevo de caminar en el Señor. Nunca había encontrado una postura como la que ahora tengo, ¿verdad? Hasta hace apenas unos que ya va para 3 años, no, ya casi para 4 años, que vi la nueva luz que estaba en la Biblia. No es una revelación, no estoy saliendo con algo nuevo, sencillamente yo empecé a leer ya no con mis lentes de la denominación, ya no con mis lentes de las ideas preconcebidas, sino que buscando, de acuerdo a lo que decía el apóstol Pablo, que los personajes del llamado Antiguo Testamento no entendieron el misterio de Dios. Para ellos fue un misterio y lo empezó a revelar Jesús a sus discípulos, nada más. Y hasta después de la resurrección ya lo enseñó a través de Pablo y los apóstoles a todos. Entonces quiero que se dé cuenta de la base que yo tengo para lo que voy a estar diciendo. Pero más que la base que yo tengo para estar diciendo lo que voy a estar diciendo, quiero que usted se pregunte a sí mismo si en realidad usted cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Porque esa es mi única base. Si no logro convencerlo con el escrito está, no tengo ningún otro argumento. Porque cualquier otra cosa que yo presentara serían mis ideas, mis interpretaciones o lo que aprendí tradicionalmente. Ahora me estoy basando nada más en el escrito está. Entonces, le recuerdo, para los que nos han venido siguiendo y para que entiendan los que están acercándose hasta ahora, comencé la secuencia de la vida de Abraham para mostrar cómo Abraham no había obedecido a las instrucciones de Dios. Y aclaré que no era maldad de parte de Abraham, sino que ignorancia. Él, con la cultura que traía, con las tradiciones familiares que traía, pensaba que estaba obedeciendo a Dios y demostró cuán grande era su obediencia, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Más grande obediencia que esa no se le había podido pedir. Pero en cuanto a las condiciones que Dios puso para llegar a desarrollar su plan, Abraham no las obedeció, las cumplió, pero circunstancialmente. Y vimos con el primer capítulo, cuando dice, pero Jehová había dicho, eso nos sirvió para dar pauta al hecho de que Dios le había hablado a Abraham a saber cuánto tiempo antes. Pero fue hasta que su padre decidió salir de la tierra de los arameos, de Ur de los caldeos, que empezó a manifestarse la historia de Abraham. La hemos venido siguiendo y vimos que aunque Dios le dijo, deja tu parentela, Abraham no entendió eso, sino que entendió, deja la tierra de tu parentela. Pero siempre siguió con su parentela, a tal grado que la instrucción de Dios fue, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, quedando implícito que la única forma que Dios iba a cumplir su palabra era que Abraham casara a su hijo Isaac con alguien de Canaán, porque ya le prohíbe regresar con la parentela y le dice que va a llegar a una tierra que él le mostrará y que ahí lo hará una nación grande. La única forma era que Isaac se casara con alguien de Canaán. No lo hizo. Abraham mandó a traer a Rebeca de su parentela. Entonces, ya lleva la retrasada. A mí me gusta decir que Dios no nos deja graduarnos con retrasadas. Y por lo tanto nos regresa a circunstancias, no necesariamente al mismo lugar y las condiciones, pero sí circunstancias semejantes para que podamos corregir lo que traemos arrastrando desde el pasado. De ahí entonces que le pasa la estafeta a Isaac, y Isaac debe de casarse con una cananea, como dijimos, no lo hace. Bueno, Isaac tiene 2 hijos, a Jacob y a Esaú, y uno de ellos se tiene que casar con alguien de ahí de Canaán para que se cumpla la palabra de Dios, pero tampoco lo hace. Jacob, que es al que le pasa la estafeta, por así decirlo, aunque él la usurpa, él la toma,
También se regresa a la casa de su tío y se casa con su prima. Y volvemos a la misma situación. Otra vez, una pareja de arameos, tanto el varón como la hembra, y se tiene que casar alguien de sus hijos con una cananea para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Pero aquí es donde viene lo importante. Empiezan a pasar muchas otras cosas en la historia. Y cuando nosotros leemos la Biblia y empezamos a leer las otras historias, perdemos el hilo del mensaje. Por eso es que yo he estado saltándome capítulos enteros para seguir con el hilo, lo cual voy a hacer ahora. Note que si Jacob fuera bueno, tiene en primer lugar Jacob, Abraham tuvo solo dos hijos, Ismael e Isaac. Pero Dios le dijo, tu único hijo, Isaac, dándonos a entender que el Señor se enfoca en lo que es su plan, en lo que es su voluntad. Lo que está pasando alrededor recibe la bendición de que está en medio del plan de Dios, pero no es escogido por Dios. Entonces, Isaac se casa otra vez con una aramea y tienen dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob ya vimos en la lección pasada que significa alguien que está usurpando, más que usurpando, tomando otra personalidad que no le compete. Y luego Jacob tiene 12 hijos. Y aquí empiezan a pasar toda la historia de cómo Jacob va a trabajar con el tío, cómo el tío le resulta ser un tramposo como Jacob, y se empiezan a estar tratando de engañar el uno al otro. Pasan un montón de tiempo. Jacob llega a tener 11 hijos con sus dos esposas, Raquel, a quien él escogió, pero Dios no, y Lea, la menospreciada, que Dios sí escogió. Y están ahora otra vez Jacob y Lea, que son los que tienen que casar a su hijo con alguna persona aramea, una señorita aramea, para que se cumpla la profecía. Pero todo eso ya se nos olvidó porque hemos venido leyendo, y ¿saben qué historia está entre ese lapso y lo que yo estoy diciendo ahorita? La de José. Y cuando uno empieza a leer la historia de José, se embeleza con José y José el gran héroe y todo lo demás. Y entonces se nos olvida que hay todavía una condición que no se ha llenado. Por lo tanto, Dios no está manifestándose. Aprendimos en las lecciones pasadas que cuando Dios ya dio claras explicaciones y no se están cumpliendo, Él ya no añade nada hasta que no se cumplan. Y falta esa una. Por lo tanto, no vemos manifestación de Dios dando dirección de qué hacer. Entonces, vamos a retomar la historia de Jacob. Y recuerden otra cosa. Vimos que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y de Isaac, tu padre. Pero no le dijo, yo soy tu Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios es Dios de toda la creación, aún de los ateos, aún de los musulmanes, aún de los que digan que no creen en Dios, Dios es Dios de todos, porque Él es el creador. Pero le digo, soy Dios de Abraham y de Isaac, no le digo tuyo también. Y entonces Jacob dice, bueno, si Dios me prospera en mi viaje y regreso con bien, entonces Él va a ser mi Dios. Ven, o sea que ahora, después de eso, ya leemos a lo largo de las Escrituras, tanto en el llamado Antiguo Testamento como en el llamado Nuevo Testamento, que dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob ya está incluido. ¿Por qué? Algo pasa para que Jacob sea incluido, pero a la vez notemos que termina con Jacob. Ya no sigue diciendo Dios de Abraham, Isaac, Jacob y fulano de tal. No. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aquí termina la historia con Jacob. ¿Cómo así que termina la historia con Jacob? Falta mucho todavía para que se muera. Así, pero la historia con Jacob termina aquí. Jacob viene de regreso a su tierra. Ya se peleó con el tío, ya viene con sus esposas, sus hijos, su ganado, con todo. Y
le manda avisar a su hermano Esaú. Recuérdense que cuando Jacob se fue porque Esaú dijo: cuando se muera mi papá me trueno a Jacob también por tramposo. Entonces él viene de regreso y le vienen los esclavos y le dicen: ya le avisamos a tu hermano y él viene a recibirte con 400 hombres. Y entonces Jacob lo único que está pensando: me mata. Así que divide sus hijos, sus esposas y la gente, y dice: si pelea contra uno, el otro puede escapar. Y luego los manda a todos adelante y él se queda a solas. Y aquí viene esa experiencia, esa parte de la Biblia donde dice que se quedó solo y que un hombre luchó con él. Y ahí empieza el asunto de cómo fue que luchó Dios con el hombre y esto y lo otro. Miren, razonemos. Estás solo, de repente aparece un hombre, una persona, ¿verdad? Y Jacob se pone a luchar con él. Y rápido uno piensa cómo están luchando, ¿no? ¿De box, de patadas o cómo? Nos ayuda a ir al original para ver las palabras que se usan y de esa manera entender mejor. Fíjense que la palabra esa, que lucharon, solo aparece 2 veces, que son las 2 veces que se menciona aquí. En otras palabras, no, para hablar de lucha, de batalla, de guerra, se usan otras palabras. Esta solo se usa aquí. ¿Y qué dice esta palabra? En el original, en el hebreo, dice una raíz primitiva, probablemente flotar, como vapor, pero se usa solo como denominativo del H80, o sea, ser polvo. Ok, la lucha está siendo en el ámbito, es como dice, como vapor, y como una, ¿qué? Como vapor, y subiendo. Lo que está pasando aquí es una batalla interna de Jacob. En este caso, sí se le manifiesta la apariencia de un hombre, pero no están peleando, están argumentando. Porque es la batalla que tiene Jacob en su mente. Y dice que al amanecer, viendo que Jacob no lo suelta, no lo deja ir, le dice: déjame que ya, le dice la otra persona, déjame que ya me voy a ir. Le dice: no te dejaré si no me bendices. Razone. ¿Cómo va a pedirle a alguien con el que se estuviera peleando que lo bendiga? O sea que la batalla, la lucha, no es de 2 contrincantes. Es de una batalla de entender, querer saber por qué y esto y lo otro, como muchas batallas que algunos de nosotros hemos tenido en diferentes circunstancias. Solo que aquí es personificada porque no ha pasado toda la dicha y todas las bendiciones que nosotros tenemos de haber sido redimidos, de tener al Espíritu Santo y tener la palabra escrita. Entonces Jacob le dice: no te dejaré si no me bendices. Y entonces la persona le dice: ¿cuál es tu nombre? Y recuérdense, los que ya me han oído y los que no, escuchen esto. Cuando de parte de Dios viene una pregunta, no es para pedirnos información. Él lo sabe todo, Él es omnisciente. Entonces cuando hace una pregunta es para que nosotros no la hagamos a nosotros mismos. Adán, ¿dónde estás tú? De veras, metí las 4, me dijo que no comiera, ahora estoy en esta situación, ¿ve? Eso. Pero aquí, entonces, ¿cómo te llamas? ¿Acaso no sabe que se llama Jacob? Claro que sí. ¿Pero Jacob sabe que se llama Jacob? Claro que sí. No, me estoy refiriendo, ¿sabe Jacob que él es un usurpador? ¿Que él es uno que engañó a su padre? ¿Que él es uno que está tomando la personalidad y la vida del otro y está viviendo la vida del otro porque él no es el primogénito? ¿Ves? Entonces le dice: ¿cómo te llamas? Es como que si en español me dijeran: ¿cómo te llamas? Y yo le dijera: un tramposo, porque ese es mi nombre. Entonces Jacob le dice: Jacob. Y Dios bueno, ya estoy adelantándome a decir que es Dios, pero la persona le dice: ok, ya no se llamará tu nombre Jacob. Recuerde esto: si Jacob pide bendición y si Jacob acepta que esta persona le cambie el nombre, se da cuenta, reconoce que es una persona en autoridad, no está peleando con él. Y entonces le dice: tu nombre será llamado Israel. Y ahí, cuando en la Biblia se cambia de nombre a la persona o a una cosa o a un evento,
es porque también cambia su carácter, cambia el propósito para su vida y la trayectoria de su vida. Entonces le dice Jacob, ¿y tú cómo te llamas? Y le responde con otra pregunta. En el Génesis 32, versículo 30, no, perdón, antes de eso, en el 29, le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Y él le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Eso, si solo lo vemos así, no le hayamos sentido. Pero así como le dijo, ¿cómo te llamas tú? Recapacita, ¿cuál es tu condición? ¿Por qué me preguntas mi nombre si me estás pidiendo que te bendiga? O sea que tú le pides que te bendiga a cualquier extraño, a cualquier desconocido que te encuentras en el desierto en la noche de la nada. Es obvio que no. Entonces es aquello de aún la inseguridad de Jacob se manifiesta. Entonces le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y se va. Ahora noten, en el versículo 30, estoy en el capítulo 32 de Génesis, dice cuando termina la lucha y se va el otro, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Le puso nombre al lugar. ¿Por qué? Porque pasó algo en ese lugar. Y él está poniéndole un nombre que recuerde lo que pasó ahí. Y le puso por nombre Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bien, espero que esto le ayude y nos ayude a sacar una lección. ¿Cuál es la lección? Nuestras batallas, cuando estamos clamándole a Dios, Señor, ¿por qué esta situación? ¿Por qué a esta persona tan querida? ¿Por qué a esta buena persona? ¿Por qué cuando estamos batallando con Dios? En realidad estamos batallando con nosotros mismos. ¿Acaso no hemos dicho que Dios es bueno? Que para siempre es su misericordia, que solo Él sabe lo que es bueno para nosotros y que aún las cosas malas que el enemigo envía, si descansamos en la misericordia y la fidelidad de Dios, Él las cambia para bien. Bien, entonces es solo para que aprendamos. Nuestras batallas no son con Dios, son con nosotros mismos. Porque nuestra alma se quiere seguir aferrando a lo que sabe y conoce y no quiere arriesgarse aún con algo que es la única solución, que es la única respuesta. Pero Jacob lo reconoce y dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, escúcheme ahora. Aquí termina la historia de Jacob. No, pero si no se muere, sigue vivo. Sí, pero ya no es Jacob, es Israel. Ah, sí, pero yo miro que más adelante le llaman Jacob y todo. Claro que sí. Es igual que cuando Jesús le dice a Simón, ya no te llamará Simón, sino que Pedro. Ya le cambia la naturaleza, el carácter, todo a Pedro, pero más adelante le habla como Simón. ¿Por qué? Porque cuando están actuando otra vez bajo la naturaleza carnal que traen, Dios les llama por el nombre carnal, de aquello de lo que ya los libró. Una vez más, como a nosotros, ¿vale? De un día, los que hemos tenido la dicha de recibir la gracia de Dios, de arrepentirnos de nuestro pecado, de arrepentirnos de nuestra vida, y decimos, Señor, mi vida es tuya. Y más adelantito, cuando estamos en una situación difícil, empezamos otra vez a ver cómo nos salvamos de la situación. Y es como que Dios nos llamara otra vez, ok, viejo hombre. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre, que se supone que ya murió, está todavía fastidiándonos. Ok, espero que usted pueda sacar la analogía para su vida, que usted pueda darse cuenta que Dios siempre está ahí en esa oscuridad, en esa noche, en esa soledad de Jacob. No estaba solo, Dios estaba allí y se manifestó para poder ayudarlo en esta situación. Lo mismo es con nosotros. Ok, pero entonces ahí se termina la historia de Jacob, porque ahora se llama Israel. Es muy importante entender ese concepto del cambio de nombre, porque lo que sigue es esto. Jacob tuvo 11 hijos. No, tuvo 12. No, tuvo 11. Israel tuvo uno, Benjamín. ¿Por qué es tan importante? Me adelanto un poquito solo para dejarle ver esto. Benjamín es el único hijo que tiene Israel.
Y cuando Dios prometió que les daría una tierra, que es Canaán, y que haría de él una gran nación, es en Benjamín. Y conforme pasa a desarrollarse la historia, por eso es que yo le digo que es tan importante seguir el hilo como estoy siguiéndolo yo, porque viene un montón de cosas y no nos vamos a dar cuenta cuando desaparecen 10 tribus. Y ya solo quedan 2. Y me metí a ver en Google ahí qué opinaban otros de las 10 tribus de Israel, perdidas de Israel. Y hay un montón de comentarios, esto y que lo otro. Le digo lo que yo estoy entendiendo. Al igual que estaban Isaac e Ismael, pero cuando ya Isaac está haciendo su función, Ismael desaparece. Porque estaba solo mientras estaba a la par de Isaac. Entonces viene Jacob y Esaú. Y está Esaú y está haciendo esto y lo otro y todos son bendecidos. Pero cuando ya Jacob se define como el que va a seguir con la estafeta, desaparece Esaú. Y ahora están 11 hijos de Jacob y uno de Israel. Pero ya se definió que el hijo de Israel es Benjamín. Es el único que nació bajo Israel. Por lo tanto, es la única tribu entre las 12 que queda. Y es la que hereda la tierra prometida y es la que hasta la fecha es la única de la que se tiene el récord, ¿verdad? De la que se tienen datos. Las otras 10 desaparecieron. Bueno, pero no son 12, pues. ¿Dónde está la otra? Y ahí es donde viene la parte importante. Benjamín es el que va a seguir el linaje de Jacob, el linaje de Israel. Empieza con Benjamín. Por eso digo, hasta aquí llegó la historia de Jacob. De aquí en adelante ya nos enfocamos en Benjamín para ver el destino de Israel. Pero falta un hijo. Se perdieron 10, pero hay uno. Y aquí es donde tenemos que darnos cuenta. Me voy ahora al texto de Génesis, capítulo 29. Comienzo a leer en el versículo 31, porque ahora vengo a la otra tribu que todavía existe. Benjamín, porque está representando a Israel. Y ahora en 29:31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concebió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Espero que esté captando el énfasis que a propósito hago para llamar la atención a algo que si no se lo explico tal vez no lo ve. Lea, en los primeros 3 hijos que acaba de tener, que no acaba de tener, ¿verdad? Porque pasan años, esa es otra cosa. Pasa tiempo, ¿verdad? Porque no puede tener uno una semana y el otro la otra semana. Entonces está pasando bastante tiempo, pero en todo ese tiempo ella está tratando de ganar su lugar, está salvando su vida, por así decirlo, como dice la Biblia, que el que quiere salvar su vida la perderá. Bueno, y en esos 3 casos, ¿verdad? Para tratar de ganar a Jacob. Pero ahora note lo que sigue. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez 4. Y dio a luz un hijo y dijo: ahora, esta vez, perdón, me salté, es en el 35. Es en el 35, perdón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá, que significa alabanza. Y dejó de dar a luz. Si usted es lector de la Biblia, usted sabe que Lea tuvo 6 hijos.
Aquí va por el cuarto. Pero la Biblia, el manual del Creador, nos dice, dejó de dar a luz. Para llamar nuestra atención a que aquí para el asunto concerniente al plan de Dios. En Judá es donde Dios va a continuar el plan. Por lo tanto, los otros hijos, como ya le mencioné, van a desaparecer, porque no son los que van en la línea del plan de Dios. Y fue aquí que Dios escogió a este, porque fue cuando ya Lea dejó de preocuparse por sí misma y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Le menciono solo para que quede claro lo que dije de los otros dos hijos, pasa el tiempo. Pasan años sin tener más hijos, y en el capítulo 30, versículos 17 al 19, dice, y oyó Dios a Lea y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso se llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Ok. Ya le dije, cuando Dios le habló a Abraham de Isaac, le dijo tu único hijo, aunque Abraham tuvo más hijos. Cuando habla ahorita aquí de que concibió a Judá y se acabó, ya no siguió en el plan de Dios. Y si le dio los otros dos hijos es porque él le reclamó. Y Dios concede los deseos de nuestro corazón, aunque no sea su voluntad, porque nos ha dado eso de poder escoger. Y aquí viene la historia. Con todo esto que ha pasado, todo este tiempo que ha pasado, seguramente que al leer la Biblia ya no nos estamos preocupando de que, y al fin y al cabo no se cumplió lo que Dios le había dicho a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. No se cumplió, pero de todos modos, como Dios es Dios, Él hace lo que quiera. Sí, pero si Dios dijo unas instrucciones y Él no cambia porque es inmutable, no se ha cumplido todavía todo. Entonces viene la gloriosa historia de José y todos nos empatinamos con José y no nos damos cuenta que en medio de la historia de José hay un capítulo que... ¿Por qué este capítulo aquí, hombre? Está arruinando la historia de José. Él nos dejó a medias y queremos seguir con lo de José. Y en ese capítulo comienza así, es el capítulo 38 de Génesis. Comienza en los dos versículos primeros así. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Adulamita porque es de Adulam. Adulam es una parte de la tierra prometida y es famosa porque es donde en la cueva de Adulam fue donde David se estuvo escondiendo de Saúl. ¿Ven? Entonces el punto es que Judá dejó a su parentela, se apartó de su parentela y se fue ¿a dónde? A Canaán, y vio a un varón adulamita que se llamaba Hira. También déjeme llamar su atención que dice, aconteció en aquel tiempo. Esto sí es importante. ¿Cuál es aquel tiempo? Es aquel tiempo cuando los hermanos han vendido a José y han traído la túnica ensangrentada y le han hecho creer a Jacob que José lo mató una mala fiera. Pero luego dice que Jacob se pone en luto, se queda amargado, no quiere vivir, dice descenderé amargado al Seol y todo. ¿Y por qué Judá se aparta? Porque recuérdense quién fue el que dijo, miren, no lo matemos, vendámoslo. Judá. Entonces Judá está oyendo a su padre sufrir, llorar, lamentar, y él sabe que lo engañó y sabe que él fue el que dijo vendámoslo. Así que se apartó, tal vez huyendo, tratando de calmar su conciencia o ya no pudiendo soportar saber que él era causa del estado de Jacob. Y en esas condiciones se apartó y se fue a Canaán y llegó con este hombre. El versículo 2 dice, y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Judá
se está casando con una cananea. Aquí se está cumpliendo la tercera condición que Dios había puesto. Por eso Leví y Judá son las únicas dos tribus que se quedan. Leví siguiendo la genealogía y la promesa hecha para Israel, y Judá siguiendo la línea del plan de Dios. Bueno, ¿y no dice usted que cuando Dios agarra a uno, a todos los demás los desecha? Sí. Bueno, entonces ¿por qué no desechó a Benjamín? Porque hizo una promesa: te daré esta tierra para siempre y haré de ti una nación grande y fuerte. Entonces, en el caso de Benjamín, hay una promesa de parte de Dios para Israel. Y por eso es que hasta la fecha continúa Israel. No porque Israel lo merezca, no porque Israel esté siendo aprobado por Dios, no porque Israel sea fiel a Dios, sino porque Dios permanece fiel a su palabra. Pero el plan de Dios no es con Israel, es con Judá. ¿Ok? Sigo y espero que usted vaya captando qué es lo que estoy mostrándole con la escritura. Judá tiene 3 hijos y se muere su esposa. Y Judá casa al primogénito con otra cananea, otra mujer de Canaán, y que se llama Tamar. Sí, Tamar. Pero dice que ese hijo era malo y Dios lo mata. Entonces, la costumbre de que cuando muere uno casado y no tiene hijos, su hermano se tiene que casar con la cuñada para que le pueda hacer muerto. Entonces, cuando dan al segundo hijo de Judá para que se llegue a Tamar, dice que él no quería. Él vertía en tierra para que no quedara embarazada, porque él no le quería hacer fama a su hermano y no para él. Entonces Dios también lo mata. De ahí que el tercero de Judá está pequeño y le dice a Tamar: mira, vete a la casa de tu padre hasta que creo que se llama Sela, llegue a la edad de poder casarse. Pero Jacob dice: no vaya a ser que él también se muera. Jacob ya está pensando no darle a su hijo. Así que Tamar se va obediente a la casa de su padre y todo, y estando allí le cuentan que su suegro, Judá, va a llegar a cierto lugar a trasquilar las ovejas. Entonces Tamar se quita su vestido de luto, se viste a saber de qué color y todo, pero y se cubre la cara y se va y se para a la entrada. Y Judá la confunde o la cree que es una ramera. Y se le acerca y le dice que cuánto le cobra por llegarse a ella. Y ella y le dice que le va a pagar un cabrito. Y ella le dice: déjame una prenda para tener certeza, ¿verdad?, de que me vas a pagar. Y le dice: ¿qué quieres? Tu báculo y tu sello. 2 cosas que identifiquen a Judá. Él se las da, se llega a ella y ella ya se quita su traje después de eso y se regresa a su casa. Y cuando Judá manda a su amigo a pagarle a la ramera, no hay tal ramera, le pregunta a la gente y la gente dice: aquí no hay ramera. Y dice: bueno, pues que se quede con el báculo y el sello, ¿verdad? Yo le mandé lo que le dije que le iba a mandar. Pasa el tiempo, cuestión de meses, para que se evidencie que Tamar ha concebido de Judá. Cuando le dicen a Judá: tu nuera está embarazada, lo primerito que dice es adulterio, ¿verdad? Que mátenla. Y entonces ella viene y dice: llévenle esto por favor y díganle que estoy esperando del dueño de estas prendas. Y les leo lo que dice Judá cuando le llevan las prendas. Es el capítulo 38 de Génesis, versículo 26. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Paremos aquí, es importante. Judá es es arameo, y se tenía que casar con una cananea. Tamar es cananea. Se está
supliendo la condición que Dios puso. Por lo tanto, la continuidad del plan de Dios no va en Benjamín Israel, que es la herencia como el polvo de la tierra, sino que va en la descendencia de Judá, que es como las estrellas del cielo. Es el plan de Dios. Van a ir paralelos, van a estar viviendo juntos, pero todo el tiempo Isaac estuvo junto con Ismael, Jacob estuvo junto con Esaú. Como le he dicho, los que están alrededor reciben bendición, pero Dios tiene sus ojos en su plan. Entonces, ahora capte esto. Esto es sumamente importante. Abraham y Sarai son arameos, 100% arameos. Tienen un hijo, Isaac, de sangre aramea, 100% arameo. Isaac se casa con Raquel o Rebeca, y Rebeca también es aramea. Y tienen 2 hijos, Jacob y Esaú, 100% arameos. Sigue siendo sangre aramea. Jacob se casa con Lea, su prima, aramea. Sigue siendo aramea, 100% aramea. Entonces todos los hijos de Jacob tienen sangre aramea. Es hasta que nace Benjamín que surge Israel. Y desde luego, como las 12 tribus andan juntas y piensan que son todo lo mismo, se casan solo entre ellos. Y se va a mantener de ahí en adelante, porque se van a morir los arameos. Y los que se están reproduciendo ahora están bajo Israel. Los que se están reproduciendo después de Benjamín. Y eventualmente ya todos son israelitas, con excepción de Judá. Porque Judá se casa con una cananea. De ahí que los hijos de Judá, escúcheme bien, los hijos de Judá no tienen sangre israelita, sino que son arameos y cananeos. Y en la trayectoria de la genealogía de Judá, nos vamos a encontrar más adelante que alguien se casa con Ruth, de la tribu de Judá, se casa con Ruth, la moabita. Y también que alguien se casa con Rahab de Jericó, la ramera de Jericó. Y especialmente cuando llegamos al libro de Ruth, la moabita, y se casa, con ella. Bueno, eso lo dejo para la próxima lección porque es muy largo. Lo único que quiero decirle ahorita es esto. En el linaje de Judá no hay sangre israelita, pero sí hay sangre, para llamarle por un nombre bíblico, gentil. Es sangre gentil. De hecho, David, el varón conforme al corazón de Dios, es nieto de Ruth, la moabita. O sea que es de un cananeo y una moabita, la descendencia de David. ¿Qué pasa entonces aquí? Un texto más le voy a leer para mostrarle lo que le mencioné de que la línea de Jacob, por eso llegó de ahí en adelante ya se lee del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob fue alcanzado por la misericordia de Dios y Jacob, pero después de Jacob ya no sigue nadie, porque en Isaac te será llamada descendencia y de Isaac es el nieto, Judá, el que continúa la línea, no Jacob. Ahí llegó Jacob. Hasta ahí llegó Jacob, surge Israel, pero la línea va en Judá. ¿Y cómo sé yo que hasta ahí llegó Jacob? Adelantémonos otra vez muchos años, muchos años, porque le dice las instrucciones que se le dan
al pueblo de Israel. Ya ha muerto Jacob, ya ha muerto Abraham, ya ha muerto Judá, ya han muerto todos ellos. Pero se le dan las instrucciones al pueblo de Israel para cuando llegue a la tierra prometida, y le dicen en Deuteronomio que cuando entres a la tierra, cuando ya poseas la tierra, cuando ya hayas ganado todas las guerras contra tus enemigos y hayas sacado a todos los enemigos, y que te vivas en la tierra prometida y plantes en la tierra prometida y vengan los primeros frutos, entonces vas a ir al sacerdote que esté de turno en el lugar que Dios haya escogido y le vas a decir, y les leo lo que va a decir, solo la parte que me interesa, capítulo 26, versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de morir, de perecer, perdón, que es lo mismo, fue mi padre. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Quién fue el anciano que llegó a Egipto ya siendo anciano con pocos hombres? Creo que eran 70 en total. Y que creció ahí esa nación y llegó a ser grande y poderosa. Y luego Egipto la esclavizó, Israel. Las 12 tribus. Pero note que, ¿cómo se refieren a Jacob? Un arameo. ¿Qué implica eso? Que todavía está ligado a la casa de Taré, el arameo. Abraham fue llamado a dejar la casa de su padre. Por lo tanto, aunque era arameo de sangre, Dios lo sacó, le cambió el nombre y comenzó, así como le cambió el nombre a Jacob y comenzó con Benjamín, un Israel. La misma persona le cambió el nombre y cambió la situación. La misma persona, Abraham, le cambian de nombre y cambia su situación. Y él deja la casa de su padre. Ya no se identifica como arameo. Y aunque se identificara como arameo, el punto es, él sí dejó la casa de su padre y comenzó una nueva casa. Que eso fue lo que Dios dijo: deja la tierra, los parientes y la casa de tu padre, y haré de ti muchas naciones. De Jacob, una nación. De Israel, una gran nación. De Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay mucho más, pero me parece que si sigo, no tendría el tiempo suficiente para ser justo. Así que primero veamos cómo quedó esta porción. Si logré transmitirlo lo más claro que puedo de lo que está en la escritura y leyendo en español. No estoy diciendo esto significa que esto y lo no, sino que le estoy diciendo lo que usted mismo puede corroborar y ratificar si es así o no. Así que paro aquí para preguntas y comentarios. Solo como en las otras veces, quiero aquí también pedirles las preguntas y los comentarios que sean acorde a lo que he leído. Si me salen con preguntas así de textos aislados, solo entraríamos en discusiones. Yo lo que quiero es ver, ¿hay algún problema con lo que leí? ¿Hay algo que no esté claro con lo que leí? ¿Hay algo que saqué fuera de contexto para inventarme algo? De eso hablemos. O si hay algo que dije y no lo entendió y quiere que lo aclare, es válido. Adelante. Sí, buenas noches. Acá encantado de seguir de la secuencia a esta historia formidable que cada vez nos abre más el entendimiento.
Doy gracias a Dios porque nos ha permitido salir de esa tradición, de salir de eso que estuvimos defendiendo por años, de creer que el pueblo de Israel era el pueblo que Dios había elegido. La verdad es que esas lecturas que hay en Génesis, donde se interrumpe una historia y empieza otra, y como es la historia de Judá con Tamar, que en medio de la historia de José aparece esa secuencia, no nos percatamos de lo que ahí está sucediendo, de lo que implica. Y gracias a Dios, pues ahora sí lo vemos. Ahora ya sabemos que eh, Benjamín y los israelitas fueron esa nación que Dios escogió y que Judá es el que lleva esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Y pues, doctor, gracias por todo compartirnos ese conocimiento y estaremos atentos porque yo creo que el próximo lunes va a haber un buen desenlace acá y invito ya a que no nos lo perdamos porque esta historia que está en la Biblia, que ya lo habíamos leído pero no le habíamos puesto atención, ahora está cobrando una nueva dirección tanto en nuestro corazón como en nuestra mente. Dios le bendiga, doctor, y buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, sí, también tenemos a Ronnie Rivas desde los Estados Unidos. Bienvenido, Ronnie, tienes la palabra. Muy buenas noches, Claudia, gracias. Sí, escuchando a don Carlitos, no es que yo me convenza cada día más, sino que viene más claridad de lo que he deseado desde que inicié en los caminos del Señor hace unos, ¿qué? 20 años. Encontrar la verdad y no cabe duda que el Señor ha sido bueno, muy bueno al permitirme tener esta información explicada por don Carlitos, que sabemos que es algo que viene de Dios. Yo quería comentar que yo sigo a muchos exponentes de la palabra, son mediáticos, ustedes los han de conocer, como Miguel Núñez, Sugel Michelén, y me parecen hombres que realmente tienen un corazón para el Señor, pero cuando escucho lo que exponen, encuentro ese error garrafal en sus exposiciones. Y es triste, pues, pero yo creo que los líderes tienen que hacer un alto y poder entender o estudiar mejor la palabra, la parte de la historia. Porque ahorita estoy estudiando los salmos, leyendo los salmos, ya con un enfoque de encontrar más versículos que aporten de la restauración de la tierra. Y hay versículos que don Carlitos en el libro de El Misterio Escondido los pone y son bien, bien explícitos, pero hay otros implícitos. Y ahí se entiende que está hablando de que los malos van a ser quitados. Ujú. Y digo qué bendición poder entender y verlo con esa claridad. Yo creo que los líderes tienen que hacer un alto y poder leer con un corazón para el Señor las Escrituras y encontrar toda esta belleza del plan perfecto del Señor. Que muchos nos decíamos, ¿por qué pone al hombre en la tierra para que se condenara o que el diablo lo engañara? Pero el Señor le dio la potestad al hombre de comprender su plan, pero el hombre ha sido, algunos engañados, pero muchos sí tristemente han violentado la palabra. Pero me bendice mucho escuchar las enseñanzas de don Carlitos siempre, siempre. A veces hasta digo, si es él, sí me uno, si no, no. Es broma, ¿no? Lo sé, lo sé. Sí, es que gracias, don Carlitos, por ese corazón de siervo del Señor y el amor para la iglesia de Él que nos edifica, nos enseña y podemos también, o debemos transmitir, en nuestras limitaciones también transmitir y compartir estas enseñanzas. Gracias. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Ronnie. Un fuerte abrazo hasta donde estás. Gracias, Y Claudia. también, Gracias, muy amable. gracias, sí. Y igual tenemos desde Canadá a
Elmer. Bienvenido, tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Sí, y efectivamente es bonito ver la palabra de Dios cuando se expone con claridad, pero como siempre, insisto yo, la cosa más importante es lo que estabas explicando acerca de cómo el plan de Dios se está llevando a cabo y que realmente se ve claro que no es con Israel el destino final, sino con Judá. Porque eso pone de manifiesto que el plan de Dios abarca todas las naciones, no solo una, y que de hecho es lo que Jesús dijo, que iba a separar las naciones. Entonces es claro que definitivamente nosotros formamos parte, la iglesia de Dios formada por todas las naciones, formamos parte del plan real, ¿verdad? Y que tenemos la responsabilidad nosotros de cumplir lo que Jesús dijo, de discipular a las naciones. Creo que si hemos tenido la responsabilidad de salir, como en mi caso, mandato de salir de Guatemala para venir a esta nación y poder compartir con gente de muchas naciones el plan de Dios, cómo el plan de Dios funciona, y me gozo de ver que algunos árabes, que ustedes saben que ellos son muy, muy celosos de sus creencias, cómo ponen en tela de juicio su fe, sus creencias, pensando y considerando que pueden estar equivocados, que algunas cosas más pueden aprender. Y es una bendición haber podido recibir tanto para poder a la vez aportar un poco a las demás personas, ¿verdad? La verdad, Carlitos, como siempre te lo he dicho, una bendición tu vida, tu dedicación a hacer para lo cual Dios te llamó, y ver que el fruto se da. Estás recibiendo el fruto a través de un consiervo tuyo que también estoy batallando para poder honrar al Señor, ¿verdad? Amén. Y que veas que el trabajo que has hecho pues está dando fruto en muchos lugares. Dios te continúe utilizando, amado hermano. Gracias. No sé si tienes algo con qué terminar, Carlos. Sí, mandé a los que tengo en mi lista, ¿verdad? La página para entrar al canal Velagon en YouTube. Ahí logré poner ya todas, creo que esta sería la 18 ya. No, perdón, en esto de Abraham es la número 7. Ahí están ya las 6 anteriores en el canal Velagon, ¿verdad? Velagon de YouTube. Ahí están las 6 anteriores. Ya mañana subo esta para que esté la serie completa hasta donde va. Y la otra sí son como 17 lecciones de curso político integral. Así que quisiera que por favor ustedes visiten el canal Velagon. Los que no hayan visto u oído antes la serie pueden verla completa desde el principio. Y también hemos subido ya 3 canciones cuya letra es bastante centrada, ¿verdad? Con un mensaje claro también, para que se puedan deleitar escuchando con música el llamado a poseer nuestra tierra y a guardar nuestra soberanía, y a escuchar la palabra, el escrito está. Entonces, por favor, compartan en sus listas de amigos y de familiares el canal Velagon en YouTube, y ahí están todas las enseñanzas completas.